En los últimos días muchas han sido las noticias que se han publicado sobre el virus del Zika y sobre la epidemia que está asolando a 23 países de América. Vamos, por lo tanto, a conocer un poco más sobre este virus y sobre la enfermedad que produce. El virus del Zika es un virus que pertenece a la familia de los flavivirus y para transmitirse de una persona a otra necesita la participación de un vehículo o vector que es un mosquito de la familia de Aedes. Concretamente es un mosquito que también participa en la transmisión de otras enfermedades infecciosas como por ejemplo el dengue. ¿Cómo se produce este mecanismo de transmisión? Pues el mosquito pica a la persona infectada y el mosquito infectado después al picar a una persona sana transmite el virus. En los seres humanos produce la enfermedad de Zika o fiebre del Zika y los síntomas más comunes consisten en malestar general, dolor articular, fiebre aunque no muy elevada, dolor de cabeza, también salen algunos sarpullidos en la piel y aparece conjuntivitis. Sin embargo, tan solo una persona de cada 4 desarrollan la sintomatología y de ese sector de la población que desarrolla los síntomas no se ha reportado ningún caso de muerte. Este virus se descubrió por primera vez en 1947 en Uganda, concretamente en los bosques de Zika, de ahí su nombre, y se descubrió mientras estaban haciendo estudios sobre la transmisión de la fiebre amarilla. Se descubrió en un mono del género de los macacos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que ese virus ha salido de África y ha colonizado otras regiones del globo. Micronesia, Polinesia, regiones donde ya ha habido algún brote epidémico, hasta llegar recientemente a América Latina, América Central y el Caribe, donde ha producido un brote epidémico muy fuerte que ha alcanzado niveles pandémicos. La microcefalia es una malformación del cerebro que causa que el recién nacido nazca con una cabeza más pequeña de lo normal y puede también causar la muerte del neonato. El Zika es un virus mucho menos agresivo que otros virus de su familia, como por ejemplo el dengue o el que causa la fiebre amarilla. Por esa razón, hasta ahora no se había estudiado. Sin embargo, se ha visto un incremento de los casos de microcefalia y se ha visto una relación entre las mujeres infectadas por el virus del Zika durante el primer trimestre de gestación y la aparición de fetos con este problema de microcefalia. No hay una vacuna o un tratamiento específico para el Zika. Lo que se hace es un tratamiento sintomático que consiste en descanso y en administrar paracetamol para el control de la fiebre. Algunas vacunas han sido desarrolladas ya para combatir infecciones producidas por virus de la misma familia, como por ejemplo fiebre amarilla o dengue, casualmente introducida recientemente. Sin embargo, contra el Zika todavía no tenemos una vacuna, pero sí que han comenzado ya las investigaciones para la producción de la misma. El problema es que la introducción de una vacuna en la población cuesta muchos años de trabajo, ya que primero se necesitan realizar ensayos en el laboratorio con animales, ensayos clínicos y después también la obtención de diversas licencias para poder introducir la vacuna. Por esa razón, la introducción de la vacuna puede tardar incluso 10 años, a no ser que se utilice de manera experimental. En España se han reportado 3 casos de personas infectadas con el virus del Zika. Son 3 casos de bajo riesgo, puesto que son 2 mujeres no embarazadas y un hombre. Las 3 personas se encuentran bien y los 3 habían viajado a zonas de alta transmisión del virus. Aunque el riesgo de que se produzca una epidemia en España es mínimo, las zonas más susceptibles son las del litoral mediterráneo, puesto que en esas regiones existe una especie de mosquito, que es el mosquito tigre, que pertenece a la familia Aedes, que es la familia del mosquito que está produciendo esa epidemia en América. Ese mosquito puede transmitir la enfermedad, pero sin embargo, para que esto se produzca, el mosquito tiene que picar a la persona infectada durante la fase virémica, es decir, el momento en el que mayor número de partículas víricas hay en el organismo, tanto en la sangre como en otros tejidos. Es por tanto que la probabilidad de que se produzca un brote epidémico en España es muy baja. Los expertos en enfermedades tropicales informan que, aunque la posibilidad existe, el riesgo es muy bajo y por eso la población debemos estar tranquilos, puesto que esta situación es muy improbable que ocurra.